La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a analizar distintos temas del orden internacional en la parte inicial y vamos a comenzar con Venezuela, con las elecciones que se van a realizar próximamente en este hermano país e igualmente con un balance económico de los principales indicadores, cómo se están comportando en esta región de América, especialmente inflación, el tema de empleo, tasas de interés, en fin. Nos acompaña para este análisis el profesor Gustavo Machado, que es profesor allá en la Universidad de Zulia y está también con otras universidades laborando y que nos puede dar, pues obviamente, este enfoque desde allá, desde Venezuela, de cómo está la economía venezolana. Iniciemos, profesor Machado, pues con la bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Iniciemos cómo están estos indicadores fundamentales, en cuánto está la tasa de interés del Banco Central, la inflación, la tasa de desempleo. Iniciemos por esas tres variables y repito, complacidísimo de que esté con nosotros acá en La Voz del Derecho. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Naturalmente, pues es importante empezar esta entrevista con un agradecimiento pues, a la nación colombiana pues, por recibir a tantos compatriotas que en los últimos años han decidido desarrollar su proyecto de vida en este hermano país. Entrando en materia. En cuanto a las principales variables macroeconómicas, eh, es importante destacar que durante este año hemos visto una reducción significativa de la tasa de inflación. Cuando hablamos de reducción significativa, ¿a qué nos referimos en términos concretos? Bueno, que el año pasado la tasa de inflación anual fue de 189,1%. Este año, en los primeros 5 meses, la tasa de inflación acumulada ha sido de 7,8%. Por supuesto, sigue siendo alta para los parámetros regionales. Pongamos un ejemplo muy concreto, la tasa de inflación de mayo, que fue la más baja para ese mes en las últimas 2 décadas, fue de 1,5%. La de Colombia fue de 0,4%, es decir, tenemos todavía un gran trecho que avanzar, un camino extenso que avanzar para resolver problemas de competitividad. Ahora, esta reducción de la inflación ha tenido lugar en un contexto caracterizado por una política monetaria del Banco Central de carácter restrictivo. Y entonces aquí la variable de interés ha sido fundamentalmente el encaje legal. Hoy en día el encaje legal en Venezuela es de 73%. Es decir, de cada 100 unidades monetarias que están depositadas en el Banco Central, de cada 100 bolívares, 73 se tienen que destinar pues, a mantenerse depositados en el Banco Central y apenas 27 se encuentran disponibles para el crédito. Entonces, el tema aquí fundamental es que el proceso de recuperación económica pues, ha sido muy tenue. En este momento el nivel de actividad económica equivale aproximadamente a un 30% de lo que era a finales del 2013, porque efectivamente el foco de las autoridades gubernamentales que a finales del 2018, comienzo del 2019, estaban observando una economía que estaba decayendo, que estaba disminuyendo de manera muy importante su nivel de producción y al mismo tiempo estaba experimentando una hiperinflación, estuvo pues en tratar de resolver el problema de la hiperinflación. Pero todavía pues tenemos este tema tan importante como es el de la pendiente, como es el tema de la recuperación del nivel de actividad económica, que es lo que explica el fenómeno de migración que ha experimentado Venezuela en los últimos años. Profesor Machado, muy buenas tardes. Habla con Alejandro Velandia.
Le iba a preguntar, ¿nos puede recordar cuál es la tasa de interés, la última registrada por parte del Banco Central y el último número por inflación? No, sí, efectivamente, el último número mensual del Banco Central, registrado por el Banco Central en el mes de mayo, allí sí efectivamente había un importante esfuerzo por publicar durante los últimos meses de manera oportuna. El índice ha sido de 1.5, fue de 1.5% en el mes de mayo. Y por eso la comparación con la tasa de inflación de Colombia, que fue de 0,4, nos indica que en materia de productividad, competitividad, tenemos que realizar un esfuerzo importante. Yo me refiero es al Ahora, último dato anualizado. al último dato anualizado, Sí. pues efectivamente tenemos que hay que reconocer que hemos tenido una reducción significativa y por eso es que efectivamente nosotros estamos trabajando con las cifras anuales porque la dinámica del año pasado, que fue de 189,1 en la inflación acumulada anual, se ve muy contaminada por los primeros meses del año pasado. ¿Ves? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver es una reducción significativa de los datos anualizados y también estamos viendo esa reducción significativa para la tasa anual de este año en concreto, que todavía sigue siendo muy alta para los parámetros de la región, pero además que hay que enfatizar en el hecho que el punto o el núcleo de la política antiinflacionaria ha estado en la práctica congelación del crédito, porque tener un encaje legal de 73% implica básicamente congelar el crédito, Sí. y también en una estabilidad cambiaria que efectivamente no resulta fácil de sostener en el tiempo, porque el ingreso en divisas todavía sigue estando afectado por la disminución sustancial de la producción petrolera en comparación a hace 4 o 5 años atrás. Entonces, eso Dos temas finales, profesor Machado. El tema de tasa de desempleo y pues obviamente proyecciones de Producto Interno Bruto 2024, cuál es el crecimiento. Y otro temita ahí rápido, la tendencia de las elecciones, cómo se ve el panorama electoral, o sea, qué tendencia va, encuestas, ¿hay alguna encuesta que mide la favorabilidad tanto de los candidatos de la oposición como el candidato pues que aspira a la reelección, el presidente Maduro? no, fíjense, en materia de desempleo, ¿qué está ocurriendo? Hay una baja tasa de desempleo, pero lo que ocurre es que eso está coexistiendo con un alto nivel de informalidad y con un bajo nivel de remuneración. Cuando hablamos de bajo nivel de remuneración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que el salario mínimo formal sigue siendo de 130 bolívares, que es menos de $4 mensuales. Básicamente, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas están remunerando a los trabajadores con bonificaciones Bonos. que efectivamente no están formando parte pues, del cálculo de otros beneficios laborales, como por ejemplo vacaciones o las prestaciones Ujú. sociales al momento de la culminación o la indemnización al momento de la culminación de la relación laboral. En materia de Producto Interno Bruto, pues efectivamente aquí y en materia macroeconómica en general, hay que hacer un préstamo metodológico precisamente de la disciplina hay un préstamo metodológico precisamente de la disciplina con la cual se enuncia este programa, la voz del derecho. Entonces Ujú. tenemos que ver el antecedente. ¿Qué ocurrió en el último año electoral previo? En el año 2018, pues aunque fue un año en términos macroeconómicos negativos, lo cierto fue que el segundo semestre tuvo números este, que efectivamente evidenciaron una tendencia más negativa en comparación con el primer semestre. Entonces, ¿qué se espera este año? Se espera un crecimiento global de alrededor de 3%, pero que eso esté concentrado fundamentalmente en este primer semestre. De allí que se explican medidas de política económica tales como eh, este nuevo impuesto para tratar de salvaguardar el poder adquisitivo
de las pensiones y el aumento de bonos que se le pagan a los pensionados, en donde efectivamente podemos ver una aplicación práctica de los denominados modelos de segunda generación de los ciclos políticos económicos, es decir, medidas de política económica que procuran maximizar el favor electoral del gobierno. Ahora, a pesar de que esto está ocurriendo, desde el punto de vista de las tendencias de las encuestas, pues efectivamente hay un sentimiento mayoritario favorable a la sustitución del actual equipo político, y la gran interrogante en relación al día electoral es si efectivamente la oposición cuenta con la organización suficiente para reflejar ese sentimiento Resultado. mayoritario en un resultado pues favorable en términos electorales. Profesor, profesor, que le queríamos preguntar una cosa, es que estábamos viendo dentro de las dinámicas de Venezuela, hablando de crecimiento, aparato productivo, si obviamente Venezuela no cambia ese rol, ese rumbo, ese carácter político de eficiencia, de respetar sectores económicos, de ayudar a la producción, a la estabilidad de los sectores de la economía, vemos que Venezuela está perdiendo uno de los activos más importantes que construyó durante toda su vida, que se llama Citgo, que es un ala de PDVSA en el exterior, donde tenía refinerías en Estados Unidos, estaciones de servicio, y toda una serie de alas de transformación de energía fósil, esto con venta de queroseno, gasolina, diésel y otro tipo de combustibles. ¿Usted cree que Venezuela no tiene que tener un cambio estructural también a nivel de mentalidad para que sea un país desarrollado? Y algo que lo quería felicitar, porque eso, con las palabras que usted entró, la verdad creo que pocos lo han hecho, de decir a los colombianos gracias por abrir las puertas, porque obviamente Colombia, sin ser un país rico, teniendo también muchos problemas, abrió las puertas a los venezolanos. Qué bueno ese reconocimiento. Y qué bueno también es esa dialéctica para ver que nosotros éramos un solo pueblo y que si sabemos hacer hermandad y sabemos ser lógicos en muchas cosas como el tema de manejo económico, pues podemos ser buenos vecinos, buenos partners de región y ayudar a estructurar buenas economías, pero sí se necesita con esa nueva elección que si se va a cambiar se va a cambiar este señor Nicolás Maduro y va a entrar otra persona que se cambie esa mentalidad, ¿no? Porque Venezuela llegó a tener muchos años que llegó a tener mucha riqueza, pero no sé si fue que la gente en su conjunto se cansó de la buena vida y de verdad realmente querían un cambio, cosa que está pasando en Colombia, porque hay una cosa que los datos nos dicen, una dialéctica, nos muestran una realidad. ¿Será que es que Colombia no tiene que aprender de lo de Venezuela para que realmente seamos países desarrollados? Porque recordémosle a los oyentes, Venezuela es el país con más reservas de petróleo del mundo, pero es de pronto de los países más pobres en este momento en Sudamérica. No, sin lugar a dudas, precisamente una de las grandes paradojas de Venezuela es que es un país que tiene un severo problema de liquidez, tiene muchos más gastos que ingresos y además muchas necesidades que satisfacer, pero que no tiene problemas de solvencia, porque tiene una gran cantidad de activos. Entonces, efectivamente, uno de los pasos que tiene que dar Venezuela en los próximos años es pasar de convertirse de un país meramente petrolero a un país energético. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, en Venezuela, además de tener esas importantes reservas de petróleo, también tenemos importantes reservas de gas natural, pues, de carbón, potencial en las energías eólicas y solar. En materia de energía nuclear, contamos con importantes cantidades de uranio para los reactores de segunda generación, si los quisiéramos desarrollar, y de torio para reactores de tercera generación. Y ya en la actualidad, nuestra principal fuente de suministro de energía para el sistema eléctrico es efectivamente la fuente hidroeléctrica, pues ya vemos cómo tenemos ese potencial tan importante en el sur del país con Uri. Entonces, el punto aquí es que si Venezuela efectivamente corrige el rumbo y cuenta pues con la posibilidad de convertirse en un actor importante en la generación de una alianza energética regional, donde efectivamente podemos conseguirnos con socios muy importantes como Colombia, que también tiene potencial
en el rubro energético y empezar a caminar a donde efectivamente tenemos que llegar, que es a generar una oferta exportadora con cada vez un mayor contenido de conocimiento, de complejidad. Pensemos lo importante que es el manejo de la energía cuando vemos que es uno de los costos fundamentales de los grandes centros de datos en una sociedad en donde las tecnologías de información y conocimiento pues cada vez tienen un rol más importante, en donde el ámbito digital cada vez tiene un rol más importante. Pensemos en todo ese potencial que tienen países con en excedente energético cuando efectivamente vemos que no solo está el tema del desarrollo de la economía digital, sino también en cómo convertirnos, dada nuestra privilegiada ubicación geográfica, en grandes centros de atracción de turismo, porque efectivamente, ¿cuántos países como los nuestros se pueden dar el lujo de ofrecer tantos atractivos turísticos, tantos paisajes, esta variedad de paisajes que tenemos nosotros como playa, selva, montaña? Entonces, efectivamente está todo ese potencial por explotar y lógicamente, y aquí sí efectivamente lo que tenemos que hacer es seguir planteamientos que ya se han escrito previamente, ya inclusive desde el punto de vista político, ese rumbo ya fue señalado por la Constitución de 1947 en su segundo párrafo, que dice, la nación venezolana proclama que la razón primordial de su existencia es la libertad espiritual, política y económica del hombre, asentada en la dignidad humana, la justicia social y la participación de todo el pueblo en el disfrute de la riqueza nacional. Doctor Machado, pues muchas gracias por esta excelente participación en Panorama Económico y regresaremos próximamente en nuevos programas para seguir conversando de cómo va Venezuela, además el balance de las elecciones, cómo queda el resultado en la presidencia de este importante país de Sudamérica. Un excelente fin de semana. No, muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto, reiterar el agradecimiento porque durante todos estos años, además de recibir a tantos compatriotas, también han tenido la generosidad de prestarnos esta tribuna para conversar, visualizar, hacer visible, difundir los problemas que experimenta la sociedad venezolana y por supuesto estamos en contacto. Listo, una excelente tarde. Y dentro del panorama internacional, anclándonos con datos que son los que nos dan la visión, vamos a revisar, Luis Alberto. Un saludito al profesor Orlando Goncalves, que está conectado con nosotros, para que salude a la audiencia de Panorama Económico. Y ya estamos con usted, profesor Goncalves, para seguir este análisis internacional. Profesor Goncalves, buenas tardes. ¿Sí nos escuchas? ¿No? ¿Hay alguna? ¿Está cerrado el micrófono? Buenas tardes, como siempre un gusto poder estar con ustedes y con la audiencia. Vamos a unos indicadores y ya estamos con usted, profesor Goncalves, para analizar este tema de los resultados de ese debate que se realizó anoche en Atlanta entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. El profesor Alejandro. Sí, de acuerdo. Esa información que vamos a mirar obviamente se ancla a lo que veníamos hablando porque, pues obviamente cuando la ideología se mete como argumento sin mirar los datos, pues empezamos a generar distorsión. Eso es lo que vamos a mirar más tarde y hacer un análisis con el debate de Trump-Biden para mirar cosas prácticas, pragmáticas y cosas que sirven en el resultado. Miramos que la inflación de los países de América, como veníamos hablando, Argentina pasa de una inflación del 2,92 al 2,76%, Venezuela queda en el 59,2%, Cuba 31,11%, Haití 27,3%, Surinam 18,6%, Colombia está dentro de los campeones de América con más inflación, sigue con 7,16%, Nicaragua 5,46%, Jamaica 5,2%, Honduras 4,94%. Para los oyentes que no sepan muy bien el tema de inflación, entre más alta la inflación, pues peor para la economía de un país. Quiere decir que hay pérdida de poder adquisitivo con respecto a la moneda de cada país y también a la divisa que maneja. Paraguay, miramos México, 4,69, Paraguay 4,4,
Chile 4.1, Uruguay 4.1, Brasil 3.93. Miramos Estados Unidos, que pasa del 3.4 al 3.3%, sigue estando por encima de la meta de inflación que es el 2% dentro de la Reserva Federal. Recordemos que para Colombia es el 3 y estamos en el 7.16%. Perú pasa a una inflación del 2.41 al 2% y Costa Rica sigue con una inflación negativa dentro de los países de América. Pasa de menos 0.52 negativo a menos 0.34 negativo. Y Panamá, otro de los países también con más baja inflación, y otra revelación que es Salvador. Salvador pasa del 1.14 al 1.42, recordemos que es país de moda, mucha transformación a nivel político y también de sectores de la economía. Recordemos, cierra inflación 1.42% Salvador en cabeza de su presidente Nayib Bukele, y Panamá termina con el 1.26% de inflación. Y vamos al tema central, o uno de los temas centrales en el esquema de panorama económico internacional, con ese debate que se realizó anoche. Para los demócratas, pues obviamente hay una alternativa de que el presidente Biden renuncie y le dé paso a otro candidato, y en la convención demócrata elijan otro candidato, pero solo si él renuncia al candidato Biden. Si no renuncia, pues obviamente él tiene ya la designación como candidato oficial de los demócratas. En Él fin, tendría que renunciar. renunciar, O sea, exactamente. el partido no lo puede. Quitar, exactamente. Él presenta la renuncia y es como se da alguna vez aquí en Bogotá, que un candidato a la alcaldía que iba por segunda vez, el Jaime Castro, renunció a la candidatura y le dio chance que llegara otro candidato a la alcaldía de Bogotá, cuando él aspiraba por segunda vez a la alcaldía. Ese mismo fenómeno puede pasar en los Estados Unidos. Pero entremos en materia, profesor Goncalves, ¿cómo vio ese debate anoche? Realmente hay muchos enfoques, pues desde luego los demócratas tienen un concepto, los republicanos otro, pero en fin. Y Y, las lo- y cifras los otro. dos, y los dos Una y los maravilla. dos que son viejitos, realmente los dos son no renovación en Estados Unidos, realmente ni de costumbres políticas, ni tampoco pues la transparencia, porque ninguno de los dos cumple requisitos integrales de transparencia, uno con 34 condenas y el otro también con el hijo con problemas. Entonces realmente no le están dando un mensaje a la juventud, porque uno no puede decir que aboga por la anticorrupción y tiene dos candidatos con antecedentes. Los dos candidatos tienen problemas de corrupción. Entonces, iniciemos este análisis. ¿Cómo vio ese debate, profesor Goncalves? ¿Cuál es su percepción? Sí, buenas tardes, bienvenido. ¿Hay problemas de Perdón, comunicación? Sí, no. señor, lo escuchamos. Aparte de ser muy fastidioso, muy tedioso, tuve que pelear contra el sueño para no quedarme dormido. Me parece que fue un debate que no Sí, aportó nada en positivo. Es profundamente lamentable para que un país como los Estados Unidos sí, este, tenga estos dos candidatos presidenciales. Ahora, hay varios elementos que habría que considerar. Definitivamente, el debate lo pide la campaña de Joe Biden, eh, y el debate terminó siendo un desastre total para Joe Biden. de acuerdo. Eh, Trump se mantuvo en su línea, fue muy disciplinado. Migración, la etapa, la vejez y la invalidez de Biden, y ya. Y el muro y la frontera, ese fue su tema central. Y de ahí no se salió. Los debates generalmente no inclinan la balanza porque la gente ya tiene una decisión más o menos tomada. Y el debate de anoche pudo haber generado cierta inclinación hacia la abstención, más que hacia uno o hacia otro, porque Biden se presentó en un estado muy lamentable. Eh, Dicen que estaba enfermo, su voz era fatal, su expresión facial era terrible, transmitía muy mal. En tres o cuatro ocasiones definitivamente se le fue la onda y quedó enredado en sus propias palabras, quedó muy mal parado. Lo que me parece muy curioso es que siendo la campaña de Biden la que pidió el debate, ha podido también decir, ¿sabe qué? Pospongamos el debate porque estoy enfermo. Tan simple como eso, y era perfectamente válido. Y el nivel eh, de prejuicio que hubiese tenido la campaña de Biden era mínimo,
porque efectivamente estaba enfermo. Ahora, Trump tampoco aportó demasiadas cosas. Hoy hay un checklist que hizo la gente de CNN donde dice que el señor Trump mintió una y otra vez, y no aportó nada nuevo. Evitaba responder, evitaba eh, poner los puntos claros que les preguntaban y se dedicó a su estrategia: migración, el muro, la frontera, los asesinos que nos están entrando y Biden que no puede y Biden que está viejo. Por otro lado, Biden pudo marcar alguna diferencia, pero simplemente con decir usted miente, pero no decir en qué estaba mintiendo, pues no aportaba absolutamente nada. Fue muy lastimoso que, teniendo la oportunidad de poder desarmar al adversario, no lo hiciera. Bueno, anoche mismo se comentaba de que quizás no se suspendiera este debate porque fue el partido el que dijo que se mantuviera para poderle demostrar a Biden que no estaba en condiciones y que el partido le iba a pedir que se saliera. Algunos analistas han dicho que Biden tiene que salir. Sin embargo, hoy hay tres hechos que me parecen significativos. El primero, la aparición de Biden en un evento de campaña realmente mucho más enérgico que ayer, eufórico, con una voz clara, limpia, nítida, lleno de ánimo y de entusiasmo. No sé qué pasó entre ayer y hoy. Lo segundo, que tanto Michelle Obama como Barack Obama salieron a respaldarlo y salieron a decir una mala noche la tiene cualquiera, esto no cambia nada, Trump sigue siendo un peligro para la democracia. Y la verdad es que yo no sé qué pensar. Tiendo a pensar que van a dejar a Biden y lo van a dejar por una razón muy sencilla. El señor Donald Trump tiene 8 años en campaña, bueno, tiene más, los 2 años antes de la elección de su elección, los 4 años de su presidencia y los 3 y medio del gobierno de Biden. Entonces está literalmente en campaña desde hace más de 10 años. Sacar un candidato relativamente desconocido, porque no hay ninguna figura más o menos conocida a última hora del Partido Demócrata, 5 meses de la elección, va a estar muy cuesta arriba. ¿Usted lo vería muy difícil? Lo veo muy difícil y es muy difícil que en 5 meses una persona poco conocida, y recordemos que el primer requisito para que alguien te vote es que te conozcan. Nadie ¿Verdad? vota a quien no conoce. Profesor Entonces, Goncalves, eso, para enfocar la pregunta, ¿usted cree que la mejor opción del Partido Demócrata no sería una buena opción en este momento? mire, yo definitivamente no lo es. Biden no es la mejor opción, pero es que no tienen otra. O sea, O sea, no habría otra. yo creo que hace 2 años han podido preparar a un personaje y han podido foguearlo, han podido ponerlo a girar por el país y Biden ha debido tomar la decisión: yo no sigo. Ujú. Eh, pero no lo hizo Sí. y el partido tampoco lo hizo. Y entonces, si bien Biden era el mejor candidato para enfrentar a Donald Trump hace 4 años atrás, porque era un contraste evidente, una persona de mal carácter, una persona que peleaba, una persona estridente contra alguien sopesado, reposado, centrado. Hoy en día esa diferencia es abismal porque tienes a un Biden muy disminuido y tienes a un Trump que sigue eufórico y sigue en su discurso ultra estigmatizante, divisor. La verdad, yo nunca había visto a un político
hablar tan mal de su país como lo hizo el propio Trump. Entonces, yo creo que él sigue en su misma estrategia de dividir la sociedad para ganar con un porcentaje pequeño, pero que le permita ganar. De hecho, al día de hoy, los 5 estados bisagra, él está ganando por pequeña diferencia, pero está ganando. Esto es una encuesta antes del debate, pero Biden no tiene mucho más recursos, a menos que en la campaña se incorporen desde ahora Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton, no Hillary, Bill Clinton, y otros personajes de la farándula, que son demócratas y apoyan el proyecto demócrata. Biden va a tener muy difícil remontar esta situación. Y yo pienso que por estrategia política esa será la opción, que eso fue lo que también los que le ayudaron a Joe Biden a hacer la campaña, ¿no? Prácticamente Obama se subía al escenario con él y muchos decían, no, oiga, bueno, ¿quién es el jefe? ¿Usted o Biden? Porque muchas veces en un lapsus o en varios lapsus que hubo, a Obama como que se equivocaba y no se daba cuenta que él ya no era su vicepresidente, sino que era su presidente, ¿no? Pero hay una cosa que me añado aquí al comentario del profesor Goncalves, que Joe Biden no solo ha tenido una mala noche, él viene teniendo muy malos días. ¿Por qué? Está en conferencias internacionales, el tipo como que se va en las conversaciones, se va en los datos, se va en las cifras, se va en la ubicación espacial, se va en muchas cosas. Entonces, obviamente, es cuando también el partido se debe preguntar, más que por partido en sí mismo, qué clase de gobernante estamos teniendo. Pero hay una cosa que quería anclar la información, que más que ideologías y percepciones de muchas narrativas, porque es que las narrativas de los políticos hoy en día están muy viciadas y uno no puede escuchar atentamente lo que dicen ellos, sino estar auditando qué es lo que dice cada uno. ¿Por qué lo digo? El tema de inmigración en Estados Unidos los últimos años ha sido un fracaso, pero monumental. No sé si ustedes han visto que Nueva York y las grandes principales ciudades como Chicago, pero más Nueva York en Estados Unidos, han tenido unos grandes problemas de crimen, de delincuencia, por esa apertura de migración que hizo Joe Biden. Muchos hoteles de los Estados Unidos donde estaban recibiendo migrantes están acabados, están destrozados. Muchos neoyorquinos ya no quieren migrantes, ya tienen como fobia con la migración porque están destruyendo sociedad, están destruyendo orden público, están destruyendo muchas cosas. Y si nos vamos a ver los datos que se recogen con la gente, esto es lo que está precisamente generando esa animadversión. Pero es por esas políticas públicas. El alcalde de Nueva York abrió las puertas y Texas sí dijo, si ustedes quieren migración desordenada, allá se los mandamos todos en bus. Y el problema es gravísimo. Y por eso fue que Trump anoche dijo que iba a mirar el tema de la migración. Y él dijo, para los que van a estudiar en Estados Unidos y van a hacer cosas productivas, los podemos ayudar, pero esa migración en desorden la vamos a devolver toda. Y eso también es practicidad dentro de un país. Pero otros datos importantes, política económica. ¿Quién fue el que llevó, gracias a la baja de impuestos en los Estados Unidos, del 35% al 21%, que fue de las bajas más importantes a nivel de impuestos a nivel internacional? Esto para Estados Unidos, ¿qué generó? Incremento en los mercados de capitales, incremento para las empresas, incremento para las ventas, incremento en la competitividad internacional de los Estados Unidos. No es demagogia, son datos certeros, exactos y verídicos. Gracias a eso el desempleo en los Estados Unidos llegó a caer al 3,5%. ¿Qué pasó con la pandemia? Recibió Joe Biden el poder y empezaron a gastar dineros como locos. Como querían quedar a hacer muy mal a Trump, claro, cerraban las principales las ciudades de Estados Unidos como era Los Ángeles, Washington, Nueva York, Chicago, muchas otras, para hacer quedar a Estados Unidos y a la administración muy mal. Trump lo dijo, si cerramos aparato económico el país va a sufrir, pero con esta baja de impuestos que empezó a pasar, uno de los años dentro del gobierno de Trump, inversión extranjera directa fue el país más importante del mundo. Empezaron a repatriar muchos dineros. Ya las compañías no empezaban a llevarse el dinero para afuera, sino empezaban a repatriarlo. Y eso empezaba a generar más movilidad en la producción. Defensa de sectores económicos, que muchos hablan de la guerra con China y con muchos otros, no era guerra, era precisamente lo que él decía, rebalancear el comercio porque Estados Unidos, le comento aquí a mis colegas oyentes invitados, que Estados Unidos empezó a tener déficit comercial desde los 80s, dejó de ser improductivo. Si Estados Unidos no fuera por su dólar, otra sería la historia.
con los indicadores que tienen déficit. Déficit en la deuda, porque la deuda ya está en el 130% sobre su Producto Interno Bruto. Los demócratas son felices emitiendo deuda y gastando dinero y mandándolo al mercado. Durante el periodo de pandemia, ¿qué hicieron los demócratas? Mandaban tanto auxilio, tanto asistencialismo que ya las personas no iban a trabajar. Entonces ya había un problema, precisamente, ya tocaba era recibir tocaba legalizar, era personas que no tenían la migración perfecta en Estados Unidos para que fueran a trabajar. Eso pasaba con camioneros. Muchos de los camioneros en Sudamérica se estaban yendo para Estados Unidos, pero mucha migración también de baja calidad no estaba llegando allá, mucho delincuente. Ciudades como Nueva York, ya donde no se habían raponazos de celulares, eso estaba un desorden. Pero entonces, Bueno, mirando y cerrando con otro resultado, 200.000 millones de dólares para Ucrania para financiar una guerra que puede poner en peligro al planeta. Recordemos que Ucrania, para los que no se acuerden, y otros países de lo que era la Unión Soviética, eran países que precisamente eran correlacionados, eran vecinos de Rusia, tenían una mancomunidad no solo de culturas, no solo de familias, de economía. Obviamente, cuando se cayó la cortina de hierro, los norteamericanos y los europeos le dijeron, tranquilos que nosotros no nos vamos a meter en su zona de influencia. Eso también estuvo mal. Se pusieron a meter a Lituania, a Estonia, a Letonia, a Polonia y a muchos otros países dentro de la OTAN. Quisieron hacerle un cerco a Rusia, dejarlo solo, aislado, cortarle sus vínculos. Eso también es poner un país en crisis. ¿Y qué hizo Rusia? La última frontera, el pacto de Minsk, habían firmado no a la inclusión de más países, por ejemplo, en la OTAN, de lo que era la Unión Soviética. Entonces hay que revisar esto y lo que le decía anoche Donald Trump a Biden. ¿Usted para qué se pone a financiar guerras? ¿Usted para qué se pone a llevarse una cantidad de dinero que no tenemos y que tenemos es que más bien utilizarlo para generar más valor económico y no estar incentivando la guerra? Y esta guerra mal llevada, pues puede llevar al planeta a la profesor destrucción, ¿no? Goncalves, sus conclusiones frente a este debate, como ya se nos está llegando, 15 minutos nos quedan de programa, profesor Goncalves, ¿qué conclusiones podemos sacar y la perspectiva de los Estados Unidos frente a este debate? Mire, definitivamente el liderazgo político eh, de los Estados Unidos está en serios problemas, porque en ninguno de los dos candidatos pareciera ser lo mejor para ese país. Dos, llama mucho la atención que de CEOs de las eh, 500 empresas más grandes de los Estados Unidos no estén apoyando a Donald Trump. Eso no significa que estén apoyando a Biden. Atención con eso. Entonces, tienes ahí otro elemento que es que el sector privado, las grandes empresas están como a la expectativa y no están tomando partido. Y eso es peligroso. Tres, muy difícil entender por qué 44 exaltos ejecutivos del gobierno de Trump no están apoyando a Trump hoy por día. Entonces, me parece que el nivel de hiperpolarización que está desarrollando el señor Trump no es bueno para la democracia y me parece que lamentablemente o Biden y los demócratas hacen una campaña absolutamente disruptiva, absolutamente innovadora, donde integren a mucha más gente en la campaña y minimicen el papel de Biden al frente de esta, les pudiera ayudar. Si no, van a tener serios problemas. Biden va a mantener a Kamala Harris. Kamala Harris era un personaje que venía con una fama extraordinaria y una vez que llegó al gobierno quedó completamente anulada. La pregunta es, ¿fue principio de Peter o la anularon de verdad? Y si la anularon, ¿por qué la anularon? Eh, ¿Qué personaje irá a poner Trump de candidato a vicepresidente? Eso es una ficha importante que puede ayudarle a matizar un poco ese radicalismo que tiene. Entonces, creo que nos quedan por delante 5 meses donde vamos a ver muchísimas cosas, entre otras, probablemente alguna otra sentencia que condene a Donald Trump, porque recuérdese que hay más de 20 casos que están pendientes y que están en los tribunales. Profesor Goncalves, muchas gracias y seguiremos conversando de estos temas internacionales con usted. Un excelente puente, un excelente fin de semana. Gracias, igual un abrazo a todos ustedes.
Profesor Saludos. Goncalves, feliz tarde. Feliz tarde, igual para ti. Ya Hay está algo, perdón, hay algo y que iba a cerrar con este balance y lástima porque es que hay tantos temas que el de las pensiones es muy importante. sí, pues, Tenemos Rolando. acá a nuestro querido invitado el día de hoy también, profesor, que nos vamos a hablar tema de pensional, pero para esto usted quiere un programa. Quería cerrar con esto, profesor, invitados también. Yo pienso que uno de los temas de análisis, porque es que ya la política se ha vuelto muy ideóloga y eso es lo que nos ha hecho caer en problemas graves. Y lo repito, no por ser afín o no por ser en contra de partidos. Yo digo que uno no puede estar votando por personas que llevan un país a la debacle. Mire lo que le pasó a Venezuela. Y uno no puede estar haciendo caso omiso a la regla fiscal, por ejemplo, a la regla de cómo se deben manejar los indicadores de la economía para que lleven al país al desarrollo. Uno tiene que ser lógico y consecuente. Por ejemplo, los países que tienen regla fiscal y que van al superávit son países que están muy bien. Hay países que tienen materias primas que están muy bien. Hay países que simplemente con buen desarrollo como Singapur sin tener grandes riquezas y como Irlanda han llegado a ser países de los más pobres y más desordenados a ser países muy viables. Y dentro del tema de Estados Unidos, ¿qué digo? Porque para esto era un programa. Donald Trump hizo crecer mucho la economía de Estados Unidos y esto es de las cosas más complejas en un país. Hay que agradecer cosas, hay que ser puntuales y hay que verificar y explicar con datos, profesor Luis Alberto, y no quedarnos sin ideologías para que la gente realmente entienda dónde está la sustancia en cada cosa y cada decisión a dónde nos lleva. Está con nosotros también Jimena Charri desde Los Ángeles, California, para darnos su visión de este debate de los Estados Unidos. Buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Y bueno, un fuerte saludo para nuestro equipo de trabajo y nuestros invitados. Y bueno, la noticia que está por todos los medios de comunicación, tanto en Colombia como en Estados Unidos, desde luego, es el debate del día de ayer entre el expresidente Donald Trump y el presidente Joe Biden. Pues bueno, un pequeño análisis con respecto a este debate. Y si me lo preguntan, pues un debate supremamente débil políticamente que no mostró en ningún momento propuestas, ni propuestas para continuar o mejorar el sistema de salud, políticas públicas, el tema de los homeless o habitantes de calle, mucho menos propuestas dirigidas a la comunidad latina, que recordemos representa el 14,7% de la masa electoral. Y bueno, ambos candidatos a la presidencia citaron cifras y datos supremamente errados. El presidente Joe Biden pues no se le vio muy energético en el debate, por el contrario, se le vio más bien confuso. Y bueno, esto puede ser, ya recordemos que se ha especulado mucho con respecto a que posiblemente esté sufriendo de demencia. En mi opinión, pues quien posible haya ganado este primer debate presidencial puede ser el candidato Donald Trump, quien, recordemos, ha estado dijéramos en las encuestas en primer lugar. Yo considero desde mi punto de vista que fue quien ganó el debate, pese a que también, como lo he dicho anteriormente, las cifras que dio no son reales y muchas de las noticias que trató de decir pues no fueron ciertas. Eso en las primeras horas de la mañana, muchos medios de comunicación contrastaron y mostraron las cifras reales. Y esto en pocas palabras, pues ambos mintieron con respecto a estos datos y a estas cifras, sobre todo en temas tan contundentes como inmigración y manejo de COVID, que desde luego no fue el mejor en ninguna de las dos administraciones. Entonces, bueno, la verdad es de los peores debates políticos que he presenciado, realmente muy, muy malo políticamente los dos, pero si toca decir quién dio el debate, por lo menos en una forma energética y algo más contundente, pues desde luego fue el expresidente Donald Trump. Ese es el enfoque de nuestra compañera de la mesa aquí, del equipo de Panorama Económico, Jimena Charri. Nos encontramos, como habíamos conversado hace un momento, con el economista Gustavo García, que ha trabajado mucho tiempo en este tema pensional, y vamos al centro de esta reforma que ya fue aprobada, está para sanción presidencial, inclusive pues, en estos días el presidente firmar esta ley, con los problemas y con las dificultades, en fin, que no fue 4 pilares, que quedó solamente en 2.3.
cómo es el enfoque, cuál es el análisis, sobre todo para esa franja intermedia que siempre lo hemos conversado extra micrófono, que pues obviamente Colpensiones hasta 3 millones de pesos se cotiza a Colpensiones, después a los fondos privados, pero los fondos privados como tienen una tasa tan bajita de apenas del 28%, que eso es lo que la gente antes pensaba que era que los fondos era la maravilla, porque llevaban a niñas en minifalda, lo afiliaban a Colpensiones, perdón, a un fondo Porvenir o a Protección, y la gente decía, qué maravilla, me va a pensionar más rápido, cuando ya debió pensionarse realmente una persona de 10 millones de pesos de sueldo mensual, queda con 2 millones 800, o sea, una caída estrepitosa. Entonces, si se pensiona con Colpensiones de 3 millones de pesos y una franja que le toca cotizar a los fondos privados, no van a pasar las pensiones, profesor Gustavo García, de 6 millones de pesos, más o menos, promedio. Entonces, iniciemos ese análisis desde ese punto de vista, cómo queda esa franja media de los pensionados, los profesionales, los médicos, en fin, esta franja que tenía la opción de tener unas pensiones mejores. Sí, bueno, muchas gracias, Luis Alberto y Alejandro, por la invitación. Sí, efectivamente, pues el tema es que esta reforma lo único que queda es el perjuicio, el gran perjuicio a los profesionales de este país. Todo profesional que gane más de 2.3 salarios mínimos va a ver disminuida su pensión en el futuro drásticamente, con una tasa de reemplazo, es decir, un porcentaje sobre el ingreso sobre el cual se liquida la pensión entre el 30 y el 43% aproximadamente, dependiendo del nivel de aporte que tenga en salarios mínimos. Perdón, profesor, ¿usted por qué cree que el gobierno hizo esto? No, increíble, porque uno dice, precisamente ustedes están hablando del tema de Estados Unidos, de la inmigración que hay allá, y hace poco, ayer, Bloomberg saca una nota sobre cómo está incrementándose la migración latinoamericana a Estados Unidos, y lo más preocupante de los profesionales, exacto. Hace unos meses salió una información, 50% de los profesionales se van. Ahora eso va a subir porque pues lo único medio bueno que había, que era la pensión, pues se les va a disminuir drásticamente, y con un agravante, y es que la Organización Internacional del Trabajo, en el documento 128, en el convenio 128, dice que para que en un país se considere que hay seguridad social para el adulto mayor, la tasa de reemplazo tiene que ser del 45%. Entonces Explíquenos uno no eso entiende, para que el oyente lo entienda. ¿Qué es eso de la tasa de reemplazo? es el porcentaje sobre el ingreso que ha tenido la persona durante su vida laboral. Entonces, si la persona ganó 10 millones de pesos, y según la OIT, Mínimo. debe ganar mínimo 4.500.000, pero de acuerdo con el proyecto, en la medida en que gane más de 2.3, esa tasa de reemplazo le va a quedar entre el 31% y el 43%, es decir, sobre 10 millones que esté ganando, va a ganarse solamente o 3.100.000 o 4.300.000, dependiendo del aporte en salarios mínimos que haga. A mayor aporte en salarios mínimos, va a ser menor la tasa de reemplazo, de acuerdo con una fórmula que se estableció en la ley 797 y que queda vigente. Ahora, lo increíble es que todo esto, esta reforma se basa en un supuesto totalmente irracional y está contenido en un documento de unos matemáticos y actuarios de la Nacional que no consultaron ningún economista, y donde se proyecta que lo que el Estado colombiano le debe pagar a los aportantes es una tasa de rentabilidad del 2.2% efectivo anual, real anual. Y esto es grave en la medida en que la economía renta, según estudios oficiales del Departamento Nacional de Planeación, Gabriel Piraquive, el gran economista que tiene hoy el DNP, el 9% real anual. Y después de Sería el promedio ese porcentaje, ¿cierto? El 9 es lo que gana el capital en Colombia. La rentabilidad. Y aquí viene, obviamente promedio, ¿no? Y aquí viene una explicación. Es que hay mucha gente que confunde o que trata de confundir a los colombianos, diciéndoles que es que no va a haber ahorros el día de mañana, que es que los jóvenes van a hacer menos, que van a haber menos trabajo. ¿Por qué digo que confunde? Porque es que al estar hablando de esto, están hablando de régimen de reparto simple. ¿Qué es el régimen de reparto simple? Que no es el de Colpensiones, que hoy se aporta para pagar las pensiones de hoy. Entonces, si fuera régimen de reparto simple lo que administrara Colpensiones, tendríamos que en el año 2050 efectivamente habría que mirar
cuántos están aportando para pagarle a tantos pensionados en el 2050. Pero el régimen de prima media, que es el que está actualmente en vigencia en Colombia a partir de la Ley 100, dice que el aportante contrata con el Estado, le entrega un aporte durante 25 años, que es equivalente a 1.300 semanas de cotización, y que durante otros 25 años, de acuerdo con la expectativa de vida que tiene el pensionado, hombre y mujer en promedio, va a gozar de la pensión. Entonces, ¿qué es el régimen de prima media? Es un convenio, un contrato que hace el aportante con el Estado de entregarle un dinero y el Estado se compromete a pagarle una rentabilidad X. ¿Qué es lo que pasa? Que si la rentabilidad real en Colombia del capital es del 9%, no se le reconoce solamente el 2.2%. ¿Por qué razón? Porque simplemente le dijeron a los matemáticos de la Nacional que debían mostrar altos subsidios. Pero por subsidio. Es que ahí viene una pregunta que se le iba a hacer para que la contestemos. Colpensiones, con el dinero que le ingresa de los aportantes, ¿es rentable? O sea, ¿genera valor? Si, por ejemplo, recibe 5 billones, ellos son eficientes y generan, por ejemplo, 50 billones adicionales sobre eso que reciben, por poner un ejemplo. O sea, ¿son rentables? ¿Se maneja de una forma rentable ese fondo? A ver, Alejandro, esto tiene que ver con la visión macro de lo que es un sistema pensional colombiano. Usted lo decía, de pronto estos minutos son muy poquitos y seguramente estaba invitado para el próximo programa. Tenemos que hacerlo. Nos vemos. Próximo programa, lo agendamos. Exacto, lo agendamos porque voy a estar por fuera. Sí, después. Entonces, el tema es lo siguiente, que hay que mirar desde el punto de vista macro qué es lo que pasa con los aportes. Y en eso es muy clara la Ley 100, inclusive el famoso proyecto de Ley 155 del 92, que fue el que se presentó al Congreso, diciendo que solamente iban a existir los fondos privados y se acabara el régimen del ICS. Decía que lo que hay que hacer en un país pobre como Colombia es aumentar el ahorro para que ese ahorro se convierta en inversión y esa inversión en crecimiento económico. Y genere un valor, ¿no? Exacto, esa es la visión clásica. Y eso en últimas sería lo ideal. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? Que en Colombia ese ahorro sí se ha presentado, es un ahorro forzoso. Hoy día en manos de los fondos privados, ahí me meto un poco, es de 420 millones de pesos. O sea, pero 420 billones. Billones de pesos, exacto. Pero ese ahorro no se está invirtiendo en Colombia por las siguientes razones. Ahora, ¿cómo se mira eso? En el exterior hay algo así como el 50% en promedio en los últimos 3 años, 2 años. El 25%, 27% está en TES. Y el resto del dinero de esa gran reserva que tienen los fondos privados están invertidas en acciones y en bonos, pero que fueron emitidos hace muchos años. Es decir, que no generan realmente un dinero para la economía real. Entonces, ¿qué ocurre? A excepción de los que generan una utilidad, ¿no? Sí, por ejemplo, una rentabilidad financiera. Un ejemplo clásico. Un ahorro que, por ejemplo, muchas de las empresas de los fondos de pensiones tienen dinero en Ecopetrol. Ecopetrol anualmente da unas utilidades. Eso es un ingreso, eso es la generación de valor a través de esa inversión que hablamos que es del ahorro. Entonces, esa sí es productiva. Eso en el caso, por ejemplo, de Ecopetrol. Y en otras empresas que sí dan utilidad y que sí generan una ganancia, ¿no? Y que ayudan a que ese sistema sea sostenible por el valor que genera. Exacto. Entonces, el grave problema del sistema pensional colombiano es que, por un lado, el régimen público tiene déficit, que ahonda el problema de la deuda pública, que cada día es más grande y vuelve más débil al Estado como el gran actor económico, no puede cumplir ese papel porque está permanentemente en deuda, en déficit, y va aumentando la deuda. Y por otro lado hay un ahorro muy, muy grande, un ahorro que corresponde hoy a algo así como el 30% del Producto Interno Bruto, que la mitad está en el exterior. Entonces el ahorro no llega, la economía no devuelve, porque la visión que se tenía, y es clara, que el ahorro se debe convertir en inversión para que no sufra la economía colombiana, no está ocurriendo eso, y entonces la economía colombiana se vuelve más pequeña. Y ese hecho de que la economía se vuelva más pequeña hace que la famosa bolsa de valores de Colombia esté muy mal. Y esté tan pequeña. Exactamente. Sí se da cuenta, y ahí voy a tocar algo estructural. Es que ¿sabe cómo se cambia eso, profesor? Cambiando la ley
a nivel tributario también, porque si usted le va a quitar precisamente tanto impuesto que tiene la inversión, la utilidad y el dividendo, si usted bajara todo eso, empieza a repatriarse todo ese capital, porque será mejor invertir en Colombia y protegerlo en Colombia que afuera. Entonces, si se da cuenta que eso se hace con política para que se pueda generar más valor, más ahorro y más rendimiento, eso es genial. Pero llegamos al final de Panorama Económico, quedan 30 segundos, profesor. Distribúyalos. Sí. Pues primero, decirle que por favor, esto es de un programa entero, que lo vamos a invitar a tratar esto desde la A a la Z, que la gente conozca los componentes, la integralidad y por qué llegamos a estas historias y dónde estará la solución. Y para cerrar ya con el tema internacional, lo de Donald Trump y lo de Biden es un llamado también a que miremos cifras. Más que nos guste o no nos guste algo. Y que renovemos, mano. Es que esos dos viejitos... No, pero hay que decir una cosa, Luis Alberto, y eso sí me parece un crimen. Eso sí me parece un crimen. Por aquí también hay viejitos. Cuando uno no reconoce lo bueno que ha hecho alguien, ¿en qué estamos? No. Cuando uno no reconoce quién bien ha hecho la tarea, ¿en qué estamos? Y los mejores lo mostramos con cifras, y yo personalmente lo puedo mostrar. Las cifras que dejó Donald Trump no las ha dejado ningún otro presidente en toda la historia de Estados Unidos. Y hablo de márgenes. Eso es respetable. Hablo de inyección de dinero directo, repatriación de capitales, tasa de nivel de desempleo, crecimiento de la bolsa en todos sus indicadores, las 500 compañías más importantes. Y hay algo que decían que creo que eso es una información falsa. Creo que todos los empresarios y todas las sociedades y todos los que generan valor en Estados Unidos tienen que estar muy agradecidos con Trump, porque él evitó la caída del ciclo económico. ¿Gracias a qué? A que le generó más utilidades a las empresas y a los inversionistas. Jefe de debate de la campaña Trump desde Bogotá. Maravilla. Profesor, y me invitan a otro programa para controvertir lo que usted dijo, bueno, profesor Alejandro. Así es. Sí, porque hay diferentes puntos de vista. Así Esa es la ventaja de Panorama Pero desde Económico. las cifras. Claro, con cifras. Llegamos al final, con la dirección del doctor José Gregorio Hernández. Hoy les acompañamos el profesor Gustavo García, Gustavo Machado desde Venezuela, el profesor Orlando Goncalves, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde, nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.